Bienvenidos a todos al canal. En el video anterior estuvimos viendo cómo modelar, ¿sí? Crear entidades y atributos. Nos falta ver las relaciones. De hecho, el modelo se llama modelo entidad-relación, así que debemos definir las relaciones. Pero antes, me olvidó explicar cómo guardar. De hecho, esto ya está guardado, pero para poder guardar, ustedes le dan archivo, data modeler, guardar como, y seleccionan dónde quieren guardarlo. Yo creo una carpeta y después al archivo le definí diagrama como nombre, ¿sí? Entonces después al darle diagrama le dan guardar y lo pueden sobreescribir ya. En este caso tendría que seleccionar esto creo y lo puedo sobreescribir ya. No sé qué era ese problema. Ya, creo que era otro archivo que estaba abierto. Ya, pero para poder abrirlo, ya, bueno ahí cerré todo. Tendríamos que ir a archivo, data model, abrir y seleccionar el archivo que creamos, que era el diagrama DMD, darle a aceptar. Y ahí está el modelo ya eh, almacenado dentro de nuestro disco. ¿Ya? Esto también se puede exportar, se puede dar un clic secundario, colocar, imprimir diagrama y exportarlo a imagen. ¿Ya? Podríamos exportarlo, por ejemplo, en descarga como modelo lógico. ¿Ya? Y podría yo revisar el modelo lógico, se lo voy a mostrar. Déjenme buscarlo, ¿sí? Aquí está el modelo lógico ya exportado, ¿ya? Que es la imagen que se generó. ¿Ya? Bueno, eso es como primer inicio al video. ¿Sí? Se me había olvidado indicar el cómo se debiese guardar la información del archivo que estamos generando para poder después continuar si es que queremos, entre comillas, después continuar, ¿sí? Y modificarlo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a explicar tiene que ver con la relación que tiene una entidad entre otras. ¿Ya? Vamos a indicar de inmediato que las relaciones son bidireccionales, o sea, se debe leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y tienen dos conceptos. Uno tiene que ver con la cardinalidad, la cantidad de registros que se tienen asociados con la otra entidad hacia una dirección y hacia otra. Y el otro tiene que ver con la obligatoriedad, que tiene que ver con, en este diagrama, cómo se modela, tiene que ver con si es que la línea está continua o está segmentada en ciertas secciones. Ya recuerden que leemos de un lado hacia el otro y del anterior hacia el sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, existen varias relaciones. Por ejemplo, voy a colocar esta solo para mencionar. Seleccionarle y le voy a mostrar. Esto es de muchos a muchos. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí en origen dice opcional y aquí dice que no es, el destino no es opcional, o sea, es obligatorio. ¿Ya? Eso quiere decir que la primera mitad, entre comillas, es continua, o sea, segmentada, una línea segmentada, y la otra continua. Eso quiere decir que yo no necesito tener un usuario, no es obligatorio que escriba un usuario para tener un préstamo, ¿sí? En el estricto rigor, ¿sí? O sea, yo podría no crear, al revés, yo podría crear un usuario y no debiese tener un préstamo asociado, pero al revés, el préstamo está obligado a tener un usuario, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ese tema de que sea obligatorio o no la línea continua. Si es continua en ambos segmentos, significa que un usuario está obligado a tener un préstamo y un préstamo está obligado a tener una relación con un usuario. ¿Ya? Eso a nivel de registro. ¿Ya? Eso tiene que ver con la opcionalidad. ¿Ya? Yo puedo colocar que ambos sean opcionales, por ejemplo, o que sean ambos obligatorios. Podría colocar que ambos sean opcionales, ahí están. Y puedo colocar que ambos sean obligatorios, que es la línea continua completa. ¿Ya? Podría decir que el destino es opcional. Sí, sorry, me equivoqué, eso no. El destino es opcional y que el origen es obligatorio. Y el inverso, que el origen es opcional y que el destino es obligatorio. ¿Ya? Bueno, eso como les digo es de relación de muchos a muchos. O sea, en este ejemplo, como coloqué esa línea segmentada, en realidad no es la realidad, pero vamos a tratar de entenderlo. En este contexto, un usuario puede tener muchos préstamos y un préstamo está obligado a tener muchos usuarios. ¿Ya? Que por lo general no decimos. Nosotros debiésemos tener un usuario que pida préstamos y puede tener un montón de préstamos ya seleccionados que se ya finalizaron y están, entre comillas, en regla. Pero un préstamo debe estar asociado solo a un usuario en particular. ¿Ya? El libro no lo piden dos personas, lo pide una única persona. Entonces, esta relación no me sirve. ¿Sí? No es la que debiese definir de forma correcta por la cardinalidad que da de mucho a mucho. ¿Ya? Justo esta no nos sirve. ¿Ya? Solo estaba explicando el concepto. La que nos podría servir es de uno a mucho. ¿Sí? Pero vamos a ver otro ejemplo. Aquí está la de 1 a 1.
¿ya? Aquí también tenemos opcionalidad y obligatoriedad de un lado hacia otro. Como está definida por defecto, uno puede editarla como les decía aquí. Y aquí estamos definiendo que un usuario tiene solo un préstamo y un préstamo está asociado solo a un usuario. Entonces, ¿en qué me limita este tipo de relación? En que hay un registro por cada registro de la otra entidad. Desde usuario hay un préstamo y un préstamo a un usuario. Pero en estricto rigor, cuando nosotros vamos a una biblioteca o tenemos un sistema de libros, nosotros decimos poder pedir muchos libros. Entonces esta relación tampoco nos sirve, ¿ya? Pero sí sirve en algunos casos en particular, ¿ya? Cuando tenemos un registro hacia otro, una entidad hacia otra entidad y tenemos registros asociados de uno a uno, ¿ya? Esos son casos, entre comillas, que podríamos ver más adelante. Existe otra relación que es de uno a mucho. Entonces, por ejemplo, esta es la que nos sirve. Un usuario tiene muchos préstamos y un préstamo está asociado a un usuario, ¿ya? Lo vamos a dejar como opcional. O sea, que yo puedo tener un usuario creado y puedo no tener préstamo asociado. Pero un préstamo siempre está asociado a un usuario. Si no debiese yo tener un préstamo sin la información del usuario, ¿ya? Esto después vamos a tratar de entender un poquito más, porque como les digo, esto permite que ciertos registros sean obligatorios. Como les decía, podría definir que sea obligatorio el usuario y quizás el préstamo, no, el préstamo sea obligatorio, ¿sí? En base al usuario. O sea, yo estoy restringiendo que si yo quiero crear un préstamo, tengo que sí o sí haber creado el usuario para poder agregarle el préstamo. ¿Sí? Suena como de perogrullo, pero podríamos quizás no dejar restringido ese tipo de relación. Y podría pasar que alguien registre un préstamo y dejemos la información del usuario vacía, ¿ya? Y eso podría generar una inconsistencia en la información. De hecho, lo ideal o el por qué nació estos modelos, ya recuerden que toda la parte de la informática está relacionada con matemáticas, ¿ya? Entonces, nació entre comillas para poder definir de forma tácita o explícita los posibles dominios, los posibles información que se iban a agregar y que esta estuviera, como dice su nombre, relacionada entre los registros de A contra B, los registros de una entidad contra otra entidad. Bueno, esa es una relación que tenemos, usuario-préstamo. Un préstamo está asociado a un solo usuario y un usuario tiene muchos préstamos. A la vez podríamos tener libros y préstamos, ¿sí? Podríamos tener muchos libros y muchos préstamos. Entonces ahí depende cómo lo podamos definir. O podríamos tener quizá solo un libro y varios préstamos a ese libro, ¿sí? Eso depende de cómo queramos definir el sistema. Pero en estricto rigor, nosotros debiésemos en una librería, biblioteca, lo que sea, donde queramos prestar libros, debiésemos tener varias copias del mismo libro. Entonces, un préstamo está asociado a un libro y un libro tiene muchos préstamos, ¿sí? Quizás así podríamos entenderlo, ¿sí? Entonces, un libro tiene muchos préstamos y un préstamo está asociado solo a un libro, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el préstamo con el código 5, ¿sí? Debiese estar asociado solo a un libro, pero en realidad si es que el sistema quizás nos permite pedir más de un libro, podríamos asociar de mucho a mucho esta relación. Ya todo depende del contexto del caso en el que estemos desarrollando. En este caso, por lo que entendimos, un libro dice estar asociado a un préstamo en particular, ¿sí? Y sobre un libro puede estar varios préstamos asociados, pero el préstamo está asociado a un libro, ¿sí? En particular. Ya no debiésemos poder generar un listado de préstamos continuos, ya. Se puede, pero tendríamos que modificar la relación, ya. Eso depende del contexto, como les decía, ya. Un préstamo podría tener una multa asociada, ¿sí? En particular, y una multa asociada dice estar asociada a un préstamo, ¿ya? Entonces aquí se da la condición de 1 es a 1, ¿ya? Y que además es obligatorio opcional, debiese ser opcional la multa, ¿ya? No es obligatorio que la multa esté asociada a un préstamo, porque podría haber un préstamo que se entregó acorde a la fecha de entrega, y en ese sentido no va a generar una multa, ¿ya? Entonces podrían no haber registro de una multa para un préstamo en particular, ¿sí? Solo los préstamos que tienen vencimiento o que fueron vencidos y generaron multa, va a tener un registro de multa en esa tabla, ¿ya? Esto más que nada tiene que ver, como les digo, con la relación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Ya podríamos tener otro tipo de relaciones, como les decía, de mucho a mucho, ¿sí? Que este caso que está acá.
y eso va a generar a nivel de normalización más adelante cuando veamos ciertas definiciones o transformaciones. Ya, vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a posteriormente ver el tema de la normalización, que nos permite optimizar el modelo para no tener datos repetidos e inconsistentes. ¿Ya? Otro elemento que no hemos mencionado, que igual sería interesante ver, son los principios ACID. El motor de base de datos tiene definido un principio que se llama ACID, que tiene que ver con la integridad de la información y la consistencia en las transacciones que ocurren dentro del motor. ¿Ya? Un ejemplo muy común, entre comillas, es que, por ejemplo, si ustedes van al banco, podrían estar pagando algún tipo de producto y alguien podría haberle abonado al mismo o casi al mismo instante de tiempo. ¿Ya? A nivel de motor de base de datos existen ciertos principios y ciertas consideraciones para que cada transacción que se esté realizando sobre un registro en particular o sobre una tabla en particular pueda generar bloqueos de tabla. Esto lo que hace es que se ejecuta tareas en cola. Se van a dejar una tras de otra para poder ser ejecutadas. Y el orden en que llegaron, en los milisegundos que llegaron, son el orden que se van a ejecutar. ¿Ya? Entonces podríamos generar, o el motor genera, para poder garantizar el principio, hace que tiene que ver con la integridad de la información y otros elementos más. Genera un bloqueo de tabla o genera bloqueo de filas. ¿Ya? Eso también es importante en los modelos relacionales. Entender el concepto de bloqueo de tabla y de filas, que no lo vamos a explicar en esta parte. Tenemos que verla más que nada en consulta de base de datos. Ahí tendríamos que quizás entenderla un poquito más. O en programación de base de datos. ¿Sí? Aquí vamos a omitir un poquito de eso y vamos a dejar este video hasta acá. ¿Sí? Y vamos a ver la normalización, las tres formas normales. Vamos a leer la definición, vamos a sacar de internet y vamos a aplicarla dentro de este diagrama para poder mejorar y optimizar la cantidad de registros que se van a almacenar en el motor de base de datos. Así que eso, chicos, por hoy día. Nos vemos, cuídense. Chao.